Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Acá estamos. Gracias a Dios. Y cada día hay que darle gracias a Dios porque podemos estar, ustedes y yo, ustedes con libertad de poder cambiarlo, pero yo estoy tan agradecida a Dios por poder seguir haciendo este trabajo que es una maravilla para mi vida. Nunca aprendí tanto de la Biblia como en este tiempo de leerla en voz alta, de estar pensando y buscando, y toda la gloria al Señor, recibiendo iluminación que no la había descubierto nunca por parte del Espíritu Santo. Así que toda la gloria a Dios. Bueno, vamos avanzando con el Evangelio de Lucas. Hemos leído otros libros enteros. A ver, me acuerdo de Santiago, que lo leímos entero. Pero de otros lo tomamos y fuimos leyendo selecciones, ¿no? de un libro. Pero salvo Santiago, si no me equivoco, este es el que estamos leyendo completo, sin dejar nada. Y sobre todo descubriendo las relaciones de un escritor extraordinario que tomó la tarea muchos días después, muchos años después que Jesús muriera y resucitara, para poder contar quizás al mundo griego. Yo creo que sí que es al mundo griego, por eso Lucas empieza con esa misma frase con la que empieza Hechos, y por eso sabemos que escribió los dos, dirigidos a ese personaje, real o no, a quien llama Teófilo, amante de Dios, quiere decir en griego. Y entonces, cuando Lucas se decidió a escribir este libro, quizás para el mundo griego, tiene mucho menos cosas del Antiguo Testamento, de citas y todo eso, porque estaba pensando en el mundo con el cual él estaba en contacto acompañando al apóstol Pablo en los viajes, ¿sí? De manera que extraordinario el marco en que tenemos en el día de hoy nuestra lectura del capítulo 19. Y vamos a empezar con uno de los personajes más simpáticos de los que Jesús encontró, quizás más queribles, desde sus circunstancias especiales. Me refiero a Zaqueo. Jesús llegó a Jericó. Podemos ver entonces en el mapa, Darío, la ciudad de Jericó para ver cómo estaba con relación a Jerusalén. Aunque sabemos que Jesús entraba, salía, iba de un pueblo, iba a otro, no es seguro. Seguramente Jesús no bajaba desde Galilea en línea recta. Jesús venía entrando, como lo que nos dicen siempre los evangelios, en una ciudad, en un pueblo, en una aldea o en otra, ¿no? A ver, hoy acá está marcado y todo, no solo para que cada uno lo descubra, sino marcado, ahí está Jericó. Y fíjense que no era muy lejos de Jerusalén. Ahora, por supuesto, zona montañosa y no había autopistas ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, en Jericó es donde, fíjense, recorramos para el norte, estaba Samaria, la otra provincia, y estaba Galilea, la provincia de donde Jesús empezó a predicar. Bueno, y vamos a tener un poquito más adelante, tenemos otras ciudades, así que guardamos el mapa para después. Entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Único dato ese de cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, con Z, jefe de los recaudadores de impuestos. Otra vez. Pero Jesús se encontró con todos los recaudadores de impuestos que había en la Palestina del siglo I, y que era muy rico. Evidentemente no había, por lo menos no se cruzó Jesús con ningún recaudador pobre. ¿Por qué sería? Este hombre estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Es la primera vez que tenemos a un de los llamados petizos ahí entre los textos de los evangelios. Pero es tan simpático y tan bueno, porque, a ver, este hombre quería ver a Jesús, ¿sí? Era un fan, como los que quieren ver a sus ídolos,
Yo quiero creer que él tenía, por la forma en que recibió el mensaje, que él tenía inquietud, había escuchado hablar de Jesús. Y como todo el mundo lo consideraba pecador, como ya venimos viendo, quizás este hombre tenía en su conciencia necesidad de conocer a Jesús. Muy bien, quería ver a Jesús, la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo, hizo todo lo suyo, se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Jesús que sabía todas las cosas, que conocía la mente de todos los hombres. No olvidemos de eso. Miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Antes de volver a leerlo ahora, yo pensaba que le decía, tengo que hablar, tengo que decirte algo, como a algunos le ha dicho, tengo que decirte. No, le dijo, tengo que estar en tu casa. A mí me parece que había ya una conexión espiritual. No se lo decía a uno de esos recaudadores que estaban metidos con la cabeza y el corazón en su plata y en la caja y en lo que estaban juntando. Había una conexión porque dice que así se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. No hay más detalles, pero lo suficiente es esto. Había un hombre ya dispuesto a recibir a Jesús. Jesús le dice que va a entrar en su casa. Si queremos encontrar de esto una metáfora, quería entrar en su corazón, pero vamos a verlo. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Acá viene la nota oscura, ha ido a hospedarse con un pecador. ¿No se habían cansado? Hacía ya 2 años y pico que Jesús estaba recorriendo y seguían asustándose de que Jesús no iba a buscar a los sanos, sino a los enfermos, según ellos. Muy bien, empezaron a murmurar, pero Zaqueo dijo resueltamente, ya estuve en la casa, ya hablaron, ya Jesús le habló lo que le habrá querido decir. La cosa es que lo que tenemos acá es la respuesta de Zaqueo. Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ese dirigente rico del otro capítulo, ojalá hubiera estado ahí para ver que no era cuestión de quedarse sin nada, sino era cuestión de entregar el tesoro. Y en este caso, entregando, miren, la mitad de mis bienes a los pobres. Seguramente la otra mitad le alcanzaba para vivir como vivía. Y además, la conciencia limpia, se la había limpiado Jesús como para decir, si en algo he defraudado a alguien, seguro que sí, digo yo, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Seguro no quedaba pobre, miren la plata que tendría un recaudador de impuestos. Y entonces, esa es la conversión de Zaqueo, fue la conversión de su bolsillo, de su corazón y de su bolsillo. Y la de Jesús, la conclusión de Jesús es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No dice que un ladrón ni un avaro se ha convertido. Lo más que ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Y acá habrá mirado a todos esos que estaban murmurando. Es hijo de Abraham como ustedes. Viene de la obra de Dios, desde la creación, que Dios quiso redimir al hombre. Y le estaba diciendo, acéptenlo, es un pecador convertido. Qué bárbaro, esa frase es tremenda para todos los israelitas que lean la Biblia, para todos los israelitas mesiánicos, que hay tantos que se están convirtiendo, el entender que todo el que se acerca a Jesús, aunque sea hijo de Abraham,
va a tener la nueva vida. Y el broche, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? Yo tengo la Biblia con las palabras de Jesús en rojo, que eso está muy bueno, pareciera que se me levantan las letras. Pero esto está anotado, ¿eh? No lo dejó pasar Lucas, porque aparte del relato, que es una maravilla, que parece una película, ¿eh? Es el tema de que el Hijo del Hombre, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto, 19:10, capítulo 19:10, cierra el capítulo 15 con las 3 parábolas de la búsqueda a los perdidos. Acá Jesús vuelve, no lo dijo el mismo día, no lo dijo en el mismo momento, pero acá Jesús vuelve a establecer su misión. Vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y en este caso de Zaqueo, lo bajó del árbol, lo miró, se paró, lo miró, lo hizo bajar del árbol, fue a su casa. Quizás porque en su casa iba a tener más tranquilidad para explicarle el mensaje de la salvación, rodeado con toda esa multitud de gente y con todos los murmuradores que andaban por ahí cerca. Así que se detuvo, lo miró, lo bajó, lo llevó a su casa. A ver, llevar a su casa, ¿nos acordamos de Apocalipsis 3, donde se nos estoy a la puerta y llamo? Otra vez recordamos la línea que une toda la Biblia de punta a punta, mostrando a Dios, buscando a la gente para que se salve. Muy bien. Como la gente lo escuchaba, por lo cual me da la sensación de que estamos ahí a continuación, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, en Jericó, cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Otra puntita desenvolviéndola del ovillo de la venida del reino de Dios. O sea, acá nos está diciendo que estaban los que iban creyendo en él y pensaban, ¿qué pensarían? ¿Qué manifestación iba gloriosa? Los 3 cercanos ya la habían visto en el monte de la transfiguración, pero los otros, ¿qué estarían pensando y esperando? Y nada que ver con la gloria de Dios, esta parábola que Jesús contó. Bajó de la gloria, de la manifestación del reino que ellos estaban esperando ahí, que todavía faltaba un poquito, que iba a ser con la resurrección, y contó esta parábola. Mi Biblia dice la parábola del dinero, La Reina Valera dice la parábola de los talentos, porque el talento era una moneda propia de la época esa en la que Jesús vivía. Pero esto para nosotros es dinero. Muy bien, que la reconocemos, vamos a escucharla con los oídos de todo lo que estamos viniendo, entendiendo de cómo Jesús iba revelando su propósito y su deseo que fueran sus discípulos. Porque esto es para los discípulos. Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Raro eso, ¿no? Lo coronaba en otro lado, volvía, no lo sé. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Clarita la indicación, hagan negocio hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación que decía, no queremos a este por rey. Jesús nos cuenta este es otro para una película, un trasfondo, que no importaba la enseñanza general, pero este trasfondo era, se iba a que lo pusieran rey en otro lugar, porque me parece que acá no lo querían, o había mucha oposición, ¿no? Y entonces, bueno, es un detalle, porque lo que importa es qué pasó con los siervos. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos, a quienes había entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero,
para enterarse de lo que habían ganado. Instrucciones al principio y ahora para ver. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con mi dinero? Se presentó el primero y le dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Bueno, buena recompensa. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El Señor le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Estaba comparando uno con el otro, pero de todas maneras, premio buenísimo. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Algunos dirán, honesto, frontal, le dice lo que piensa. Y aparentemente era absolutamente la verdad. Esto es una parábola, acá no hay que sacar otra, pero está bueno eso. A veces decir verdades así de esta manera no son, o sea, son contraproducentes. Pero bueno, esto es aparte. El rey le contestó, siervo malo, bueno a los otros y malo a este. Con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. En realidad lo que está hablando era hacer fructificar el dinero. Desde aquel entonces que no había bancos, de la misma manera que ahora trata de hacerlo todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Bien moderna esta traducción. Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. De manera que acá está la enseñanza, pero sigue. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, esta es la economía de los hombres. Había que haberle dado al de 5, que recibió menos. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Acá está el cierre, ¿no? A los que tienen, porque han sido fieles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que te yo vuelva? Entonces, el que recibió las 10 ciudades consiguió más, porque fue más fiel, fue más fructífero, fue más eficaz en su mandato. El segundo fue bueno, pero un poco menos. ¿Está? Entonces, la enseñanza de esta parábola, que no es para sacarle mil cosas por ahí, es que se le dará más al que tiene, pero a ver, ¿a quién? Al que es fiel, y volvemos a recordar la idea de fidelidad, que es lo que el Señor busca de sus siervos, que sean fieles. Y bueno, si nos ponemos a pensar en fructificar, dar frutos de aquello que a nosotros Él nos ha dado, en talentos, en capacidades, en tiempo, en posibilidades económicas, todos sabemos, ¿sí? En el corazón con un tesoro en el cual esté el Señor. Todas las enseñanzas, ¿no lo sienten ustedes que se vienen encima? Están ahí, lo vamos leyendo. Ahora, y cerró la parábola, porque también Jesús hablaba de recompensas a los malos, pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante mío, ¿sí? Ese no es Dios, ese es como el Dios, como el juez injusto, o sea, de Dios no es alguien que anda matando hacia los enemigos, ¿sí? Pero dentro de esta parábola estaban estos que se habían opuesto y que querían, quién sabe, lo hubieran matado ellos a este casi rey, y ahora que era rey, cerró la parábola en ese sentido. Pero acá hay
hay un gran título que sale de acá, es que siervo fiel. Y esto es lo que Dios espera. Bueno, tengo justo, no me digan que tengo poco tiempo, pero bueno, nos queda la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Tendríamos que mirar el mapita para ver a Jerusalén de nuevo. Yo lo voy leyendo. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jerusalén estaba en el monte Sión? Así que subiendo desde donde ellos estaban, desde Jericó, aparecía ese monte y otros, fíjense, del este hacia el oeste, y está justo en el centro de la provincia de Judea, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercaron, acá estaban, a Betfagé y a Betania. No me digan que está acá en estos. A ver, ¿dónde está Betania? Ahí está, un poquito más abajo de Jerusalén, así que venía por el camino desde derechito hacia el sur, y apareció primero Betfagé, acá dice Betfagé, en mi Biblia dice Betfagé, y Betania. Y después iba a Jerusalén. Entonces, claro, acá lo que tenemos es todo lo que Jesús hizo para preparar esa entrada. Ahí está, estamos ahí en ese momento en el pasaje, porque entonces, y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale, el Señor lo necesita. No hace falta decir que mandó Jesús a robar un burrito, ¿no? No era esa la idea ni era la enseñanza. No me acuerdo qué, pero otro de los evangelios dice algo así como Jesús lo va a devolver. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Esto es un milagro de sabiduría de Dios que sabe todas las cosas y de ubicar en tiempo y en forma lo que él quería. No necesitaba hacer eso, pero quería que sus discípulos tuvieran un elemento más de su poder infinito para que esa entrada en Jerusalén, que iba a ser muy importante en su ministerio, porque la entrada a Jerusalén era una señal. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron por qué desatan el burrito. Acá está completa la historia de verdad. El Señor lo necesita, contestaron. Ni una palabra de esa gente. Ahí no sabemos qué pasó, eran discípulos, tuvieron una palabra especial de entender que si venía esos que andaban con Jesús y le decían que el Señor lo necesita, muy bien, había que dárselo. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego, acá empieza el relato y estoy con el reloj acá, en el cuello, pero vamos a tratar, no, tenemos tiempo, muy bien. Luego pusieron sus mantos, se los llevaron a Jesús. A ver, que siempre lo leía apurada esto. Se los llevaron a Jesús. Luego pusieron sus mantos, ¿quiénes? Ellos, es un plural este. Ellos pusieron sus mantos. Quiero entender que los apóstoles, los más cercanos a Jesús, a los que Jesús había mandado, dice que mandó a 2 de sus discípulos con el encargo, pero serían cercanos, si no, no pudieran entender que iban a pedir un burro y se lo iban a dar sin problema. De manera que sus discípulos cercanos pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Todos los detalles, Voy a haber dicho, Jesús se montó y ayudaron a Jesús a montarse. No sabemos si Jesús era pesado, si era delgado, no sabemos absolutamente nada. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Ahí se produjo una escena que la habremos visto en alguna película alguna vez, ¿no? Cuando se hacían películas sobre Jesús. La gente ponía sus mantos.
Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, así que subía y bajaba, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. La gente que estaba en Jerusalén, que había ido a Galilea, que habían viajado a encontrarlo, ahí estaban todos, había muchos. Y entonces comenzaron a alabar a Dios por la obra milagrosa de Jesús. Y entonces tenemos acá nos aparece, con todo nos aparece el Antiguo Testamento, porque decían palabras de los Salmos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Acá no hace falta buscarlo, espero que todos se acuerden. El maravilloso Salmo 118, donde tenemos 3 de las palabras más usadas, más buscadas. Tenemos bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118. La piedra que desestimaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, Salmo 118, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es el salmo, creo, más usado en distintas ocasiones. Acá, la bendición, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y la otra cosa que decían era paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿De dónde? Lo que los ángeles dijeron ante el nacimiento de Jesús. Vamos a seguir después con esto. Yo no quiero que pasemos, porque acá viene una palabra negativa de los fariseos y después viene una frase tremenda que es Jesús. Así que vamos a volver en la próxima. Y estamos frente a un nuevo fin de semana, así que con expectativa, por supuesto, por los mensajes de sábado, de domingo, a las 9 y a las 11. Ojalá cada vez, no podemos cada vez tener más gente, aunque me parece que está habiendo bastante más. Pero de todas maneras que podamos, no nos pasemos de los márgenes que nos han dado por la salud de todos, pero que podamos disfrutar de alguno de los 3 cultos y encontrarnos y saludarnos de la mejor manera posible, pero poder vivenciar personalmente la comunidad de la familia del Señor. De manera que tengamos unos hermosos cultos en casa, presencialmente, pero que estemos juntos, escuchando los mensajes y participando de la adoración. Que Dios los bendiga, nos volvemos a ver el lunes.